Señores, ayer les contábamos de una lectura que habíamos tenido en el diario El Observador este fin de semana, que es una derivación de declaraciones efectuadas concretamente por uno de los candidatos del Partido Nacional. Estoy hablando de Luis Alberto Lacalle Pou, que, como ustedes saben, manifestó que en un momento de su vida, cuando era muy joven, ingirió marihuana y cocaína. Y allí había, en el artículo del Observador, había también datos que, con nombre, en muchos casos, que señalaban que alrededor de 20 figuras públicas, todas ellas de alguna manera relacionadas al mundo de la política, habían expresado, habían confesado haber tenido alguna experiencia con la droga en sus momentos juveniles. Todo esto, además de todo lo expresado, ¿se acuerdan? En su momento por quien era en ese instante secretario de la Presidencia de la República, el doctor Alberto Brexia, que había especificado concretamente que también había pasado por esa experiencia. Lo que preguntaba concretamente el diario El Observador, y que nos pareció muy interesante, era hasta dónde una confesión de esta naturaleza de alguna manera podía afectar favorable o desfavorablemente ante la gente. Uno de los consultados era precisamente el ingeniero Juan Carlos Dollenar, analista político, director de Intercónsul, a quien tenemos en estos momentos en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, un gusto como siempre estar con ustedes. Gracias. Este tipo de... yo diría que lo que procuramos hoy es una ampliación, ¿verdad?, de tus conceptos que ayer de alguna manera recuperábamos a través de la lectura frente al micrófono, frente a este tema. Tú dirías en una primera instancia que qué impacto puede producir en la gente, sobre todo estamos hablando de la sociedad uruguaya, ¿verdad? Recordemos que Barack Obama, por ejemplo, declaró en su momento que había consumido marihuana en su etapa universitaria, y que algunas otras figuras también relevantes en el pasado lo han hecho, figuras del arte, figuras de la literatura, etcétera, etcétera. No queremos vulgarizar el tema, no queremos ser propagadores de algo que está inscripto dentro de los males de este momento en el mundo. Simplemente dar ejemplos de casos que han sido notorios. En el campo de la política, ¿cuál es la reacción que tú puedes observar, o cuál es la reacción que sentiste tú personalmente cuando escuchaste estas confesiones? Bueno, yo diría, hay casi un principio que cada vez toma más fuerza, y es que la gente le gusta, prefiere el dirigente político que es sincero, ¿no? Que la búsqueda de la sinceridad, de la autenticidad en la clase política ha ido creciendo en los últimos tiempos por miles de razones, algunas que el oyente se estará imaginando rápidamente. Sí, ¿verdad? sí, claro. Y en definitiva está bien, porque yo quiero tener confianza en quienes elijo o en quienes tenga opción de elegir, ¿verdad? Y tener confianza implica que es una persona como yo, que tiene sus defectos y que tiene la capacidad de confesarlo, de decirlo, de contárselo al resto. O sea que en ese sentido yo creo que este tipo de declaraciones caen bien. No solo que no generan rechazo, sino que en términos generales caen bien. Obvio que hay gente que no puede no gustarle. Estoy hablando que a la mayoría de la gente le gusta por la sinceridad, por la forma de comunicar las cosas. No está diciendo yo me drogo todos los días. Está diciendo, bueno, sí, yo probé, yo consumí. Cosa que en el caso de la marihuana
no es el caso de la calle Pou, que lo tomamos como punto de partida, Sí, sí. pero gente de mi edad, o Sí, de Grecia, claro. vivimos en la década del 60, en la década del destape de consumo de marihuana, ¿verdad? Sí. Porque esto es bastante viejo, y pudimos perfectamente haberlo, yo no lo hice, pero pude perfectamente haberlo aprobado. Sí. Estuve en círculos que sí lo hacían. Entonces, y yo creo que el expresarlo con naturalidad está bien. Lo cual no quiere decir, bueno, consumamos todos marihuana, ¿no? No. O que siga el candidato consumiendo marihuana, claro, droga. Droga en general. Sí. Tampoco, porque, claro, este es un momento en el cual el tema de permitir la posibilidad de permitir la comercialización de la marihuana, claro, vuelve a reflotar. Sin embargo, la mayoría de los uruguayos, según las encuestas, no están a favor de esta medida. Uh-huh. O sea que el tema que el tema del consumo de marihuana no quiere decir que esté bien visto. Yo estoy acá hablando de dos cosas distintas. Incluso, yo digo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la imagen de Mujica en el mundo? ¿Por qué Mujica hoy ha adquirido un relieve a nivel internacional de mucha admiración por él? Porque ha sido su estilo, ¿no? El estilo de Mujica ha sido un estilo de comunicación llano, directo y sincero, ¿no? Entonces, la gente que busca eso en la clase dirigente, fuera del Uruguay, y los compara a Mujica con Berlusconi, con Sarkozy, con Cristina Fernández. Claro. Entonces dice, yo quiero un presidente así para mi país, ¿no? Claro. Un hombre sencillo, sincero, que hable directamente, que diga las cosas llanamente, que viva austeramente. Eso es lo que ha producido de que Mujica hoy tenga tan altísima consideración a nivel internacional, Sí, porque sí. hay un contraste grande con lo que tradicionalmente han sido quienes ejercieron el poder y abusaron del poder, Uh-huh. con esos nombres que alcanza como ejemplo, para que todos nos hagamos una idea que puede pensar un italiano cuando dice nosotros tuvimos a Berlusconi, los uruguayos tienen a Mujica. Sí, sin duda. Esto cuando hay una corriente mundial de esta nueva era en la cual hay tanta desconfianza y descreimiento en las clases dirigentes, yo creo que viene bien que los dirigentes bajen un poco la tierra, sean más directos, más sinceros, más llanos, porque hay que recuperar la confianza en la dirigencia política, ¿no? Sí, y una de las maneras es mostrarse tal cual es. Y una de las maneras es mostrarse tal cual es, exactamente. Que es una forma de acercarse a la gente, de ser más creíble. Y creo que Uruguay no es de los países que tenga hoy uno de los problemas más graves en ese sentido, por suerte. O sea, todavía hay una alta credibilidad en los políticos en Uruguay. En otros países es realmente horrible lo que está pasando, Sí, ¿no? sí. No es el caso uruguayo todavía, pero empezamos a sentir los síntomas, ¿no? Sí, sin duda, ha habido un debilitamiento. Ha habido un debilitamiento y hoy, antes uno decía, bueno, yo soy senador de la República, y la gente decía, este hombre es senador, parecía un ser muy muy especial. Hoy no genera la misma reacción en la gente el hecho de tener un cargo como eso, ¿verdad? Claro, pero además desde el punto de vista político, y otra vez aterrizo en la calle Pou, pero no porque sea un caso extraordinario, sino porque él lo ha declarado, pero además con mucha simpleza, mucha llaneza, mucha transparencia. Es además un movimiento astuto, porque dinamita toda posibilidad de que mañana haya un dedo acusatorio recordando Exacto. una cosa del pasado. Exacto. Lo blanqueó él mismo. Exacto. ¿Eh? Incluso, yo traigo otro ejemplo, Bill Clinton Sí, y su esposa. sí. Es decir, cómo frenaron y pudo ser reelecto
presidente de los Estados Unidos cuando se destapa todo su afer con una becaria. Ujú. Y bueno, salir, poner la cara y confesar. Sí, exactamente. Eso fue lo que ellos hicieron en su momento y pararon lo que era el fin de su carrera política. Es decir, que la sinceridad paga en política. La sinceridad paga y cada vez paga más. Y cada vez paga más. Y es verdad, lo que hace la calle Pou es decir, bueno, el día de mañana alguien puede acusarme de eso. Yo no sé si lo hizo por eso, pero bueno, pero para cualquier otra cosa. Yo me adelanté, lo dije. Y a nadie se le puede ocurrir ahora en tono de denuncia venir a decirlo. Exactamente. La única duda que a mí me queda con estas cosas del consumo de droga es que si todo aquel dirigente político que en algún momento probó la droga sale y lo dice, no estemos generando toda una sensación de que esto es válido. Sí. Porque no hay que olvidar que la droga es muy perniciosa para la salud. No, con esto no tomo partido a favor de la legalización o no, que es más complicado el tema, pero sí digo que ojo, porque estamos viviendo una etapa donde el tema de la droga y de determinados tipos de droga además está causando mucho perjuicio a nuestros jóvenes y no solo jóvenes. Sí. Y eso deriva en problemas de delincuencia, de inseguridad pública, etcétera, etcétera, de violencia sobre todo, que nosotros nunca antes habíamos vivido, y la droga es un componente esencial de muchos de estos fenómenos sociales tan lamentables que estamos viviendo hoy día. Uh-huh. O sea que ojo con este tema, que hay que manejarlo con mucho cuidado y responsabilidad, no sea cosa que estemos creando un clima en el cual, bueno, al fin y al cabo, si alguien que se candidatea a la presidencia de la República toma droga o tomó droga, no es tan malo. Claro. De cualquier manera, ellos lo han hecho en forma condenatoria, ¿verdad? Es decir, diciendo que fue un mal momento de su vida, Ahí está. Una experiencia quizás necesaria, pero absolutamente inútil y desaconsejable. Creo que por allí han andado. No sé si hayas trabajado a través de Intercónsul concretamente las condiciones que los uruguayos esperamos de nuestros políticos, pero en este mundo que se transforma día a día, esta es una frase ya trivial, absolutamente común, banal, ¿verdad? Porque todos en cada despertar de cada mañana descubrimos que el mundo tiene una novedad que cambia, que modifica hábitos, que se agrega a las cosas cotidianas que cada ser humano tiene. El mundo de la imagen, es decir, la imagen del político en el pasado era una, la imagen del político hoy es otra. Los otros días comentábamos, por ejemplo, y lo decíamos aquí, se habla de que, por supuesto, en el Uruguay, como en todas las elecciones, habrá veda política, pero será una gran mentira esa veda política, ¿verdad? Porque las redes sociales van a seguir funcionando, Internet va a seguir trabajando. No sé qué es peor, si la veda o no veda, porque puede ocurrir, digamos, una maniobra, una versión, encuestas inventadas, versiones inventadas sobre algunos protagonistas que no van a poder responder. Es decir, hay una cosa que está cambiando enormemente. En ese sentido, ¿cuál es la visión que más valora, crees tú, o si lo has encuestado ya, el uruguayo de sus políticos? Sí, lamentablemente yo diría en los últimos 10 años, o más, un poco más quizás, pero no mucho más, ha habido un cambio, porque antes lo que más se valoraba era la experiencia, la capacidad, la inteligencia en un dirigente político, el roce internacional, ese tipo de cosas que venían muy del pasado, y en los últimos años lo que ha predominado ha sido honestidad y sinceridad. Uh-huh. Expresado directamente así por la gente, ¿no? O sea, sí. Yo siempre dije, bueno, en realidad siempre repetí una frase de Metol Ferré,
que decía, no, por favor, la honestidad no es un requisito, es un prerequisito. Claro. Es decir, parto de la base de que el dirigente político es honesto. No puedo pedirle que sea honesto porque tiene que serlo. Por naturaleza lo por tiene naturaleza. que ser. Digo, puede ser, obviamente, era una expresión un tanto romántica de la política, pero es cierto, ¿no? En alguna medida, no puede ser que alcance que un político sea honesto y sincero para que yo lo pueda elegir presidente. Uh-huh. No puede estar ahí. Sin embargo, no, en los últimos años, recuerden que el eslogan de Jorge Valle, canto la justa, canto la justa, ¿verdad? Sí, cantar la justa, sí. O sea, yo digo la verdad. Sí. Era el principal atributo que efectivamente la gente veía a Jorge Valle para votarlo a la presidencia de la República. Tenía otros atributos, obviamente, pero en el caso de Mujica es otro caso. Sí, muy claro. Muy claro en ese sentido, pero yo me voy un poquito más atrás y digo, cuando se da el fenómeno Hugo Batalla, sí. Era un hombre con un estilo de hacer política no muy tradicional, en el sentido que se expresaba llanamente, que era muy sincero, que tenía la corbata desprendida, era un hombre que se presentaba de una forma mucho más sincera, mucho más directa, y que, digamos, respiraba honestidad por todos lados. Claro. Y ya fue, dentro del Frente Amplio, un fenómeno político muy importante, y al punto que cuando se abre el Frente Amplio saca 200.000 votos, que no era poco, ¿no? Sí. Y bueno, ya fue un primer indicador de que la gente empezaba a buscar ese tipo de políticos, y sigue buscando ese tipo de políticos, sigue pidiéndoles eso, ¿no? Y que yo no digo que esté mal, ojo, sino que lamentablemente algunos atributos que deberían ser naturales se han vuelto como esenciales. Sí. Porque, bueno, esto alcanza para que yo me pueda inclinar. Si el hombre es honesto, es sincero y se expresa llanamente, me alcanza para votarlo. Y yo creo que uno debe pedirle más a un dirigente político que eso. Sí, vamos a ser más ambiciosos en una próxima, Juan Carlos, y tal vez insistamos con este tema, pero ya recorriendo un poquito ejemplos que de alguna manera puedan ir marcando el cambio, además, en el gusto de la política, ¿verdad? Que ha generado fenómenos de altísima desconfianza en la opinión pública, casos de corrupción sonados, es decir, la condición del político hoy en un mundo que cambia. El rol puede ser el mismo, pero la persona o la personalidad que busca de repente el elector puede ser diferente. Yo te agradezco por este adelanto y te agradezco por estos minutos que nos has acompañado. De alguna manera ratifica, digamos, esos conceptos que ayer tomábamos y en los cuales tú participabas, además, ¿verdad? Uh-huh. Que fueron publicados por el diario El Observador, en donde se señalaba, en muchos casos con nombre y apellido, de 20 personas que habían manifestado abiertamente su experiencia con la droga. Te doy un abrazo y te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, igualmente un gusto, ¿eh? Hasta muy pronto. Señores, el ingeniero Juan Carlos Dollenar, analista político, director de Intercónsul.